Capítulo 2. Eran ya cerca de las 8. Los dos jóvenes se apresuraron a dirigirse al edificio Bakaleyev para llegar antes que Lujin. ¿Quién era ese que salía?, preguntó Razumikin apenas estuvieron en la casa. Svidrigailov, el individuo en cuya casa estaba de gobernanta mi hermana y que la perseguía con sus requerimientos, por lo que tuvo que abandonar el empleo. La esposa de este hombre, Marta Petrovna, la despidió por creer que lo alentaba con su actitud, aunque más tarde, al reconocer su error, pidió perdón a Dunia. Marta Petrovna ha muerto hace pocos días. Estuvimos hablando de ella. No sé por qué ese hombre me inquieta sobremanera. Vino a San Petersburgo inmediatamente después del sepelio de su mujer. Se conduce en forma extraña y parece decidido a intentar algo descabellado. Se diría que sabe alguna cosa. Es preciso que protejamos a Dunia de él. Esto es lo que quería decirte, ¿entiendes? ¿Protegerla? ¿Qué puede hacer contra Avdosia Romanovna? Te agradezco que me hayas hablado así. La protegeremos, vaya si la protegeremos. ¿Dónde vive? No lo sé. ¿Por qué no le preguntaste? Es lamentable, pero no importa. Yo lo reconoceré. ¿Lo has visto?, interrogó Raskolnikov después de un breve silencio. Claro que sí. Le miré muy bien y no se me despintará. ¿Lo has visto bien? ¿No lo confundirás con otro? Descuida, lo fotografié en mi cerebro. Lo reconocería entre mil. Poseo una memoria fantástica para las fisonomías. Hubo una nueva pausa. Es que me pareció... Siempre me parece. ¿Acaso no sea sino una ilusión? ¿Qué quieres decir? No te comprendo bien. Mira, todos vosotros decís que estoy loco. Pues bien, hace poco me pareció que tal vez era así en realidad y que solo había visto un fantasma. ¿Qué majaderías son esas? ¿Quién sabe? ¿Acaso estoy loco de veras y todo cuanto ha ocurrido en estos últimos días no ha tenido lugar más que en mi imaginación extraviada? Rodia, no vayas tan deprisa con tus conclusiones. Parece que han perturbado de nuevo tu espíritu. ¿Qué vino a hacer ese hombre? ¿Qué te dijo? Raskolnikov no respondió. Tras breve reflexión, Razumikin agregó: Bien, escucha mi informe. Estuve en tu casa, dormías como un bendito. Después de comer fui a lo de Porfirio Samiotov. Aún estaba allí. Quise comenzar, pero no tuve éxito con mis primeras palabras. No podía hablar como hubiera sido necesario. No comprendían muy bien a dónde me proponía llegar, pero sin embargo no testimoniaban confusión alguna. Llevé a Porfirio junto a la ventana y empecé a catequizarlo, sin resultado. Él miraba para un lado y yo para otro. Por fin le acerqué mi puño a las narices y le dije que le iba a romper la cara por más pariente que fuera. Se limitó a mirarme en silencio. Escupí de despecho y me fui. Eso fue todo. Es bastante idiota. Con Samiotov no crucé una sola frase. Creí haberlo echado todo a perder, pero mientras descendía la escalera se me ocurrió una idea que derramó un bálsamo consolador sobre mi corazón. ¿Por qué tenemos que preocuparnos tanto tú y yo? Si corrieras un peligro cualquiera, si tuvieras algo que temer, se comprendería. Pero ¿qué te importa todo en resumidas cuentas? Nada tienes que ver con el asunto. Desentiéndete, pues, de ellos. Más tarde podremos burlarnos a gusto. Si yo estuviera en tu lugar, me complacería en intrigarlos y hacerles perder la cabeza. Por ahora, escúpeles encima. Cuando las cosas se aclaren, les diremos tantas y tan gordas que tendrán colores en la cara por un año seguido. Sí, tienes razón, respondió Raskolnikov. ¿Pero qué dirás mañana?, pensó. Cosa extraña. Hasta entonces no se le había ocurrido preguntarse. ¿Qué dijo Razumikin cuando lo sepa? ¿Qué dirá Razumikin cuando lo sepa? Miró con fijeza a su amigo. Los detalles de su visita a Porfirio apenas le interesaban. Habían surgido hechos nuevos y algunos de los antiguos pasaban a segundo plano. En el corredor se encontraban con Lujin. Llegaba a las 8 en punto, aunque se había demorado un tanto para inquirir dónde quedaba el departamento. Los tres entraron juntos, sin saludarse ni mirarse siquiera. Pedro Petrovich, deseoso de guardar las apariencias, se detuvo un momento en la antesala para sacarse el abrigo. Pulcheria se adelantó para recibirlo, mientras Dunia cambiaba un afectuoso saludo con su hermano y daba la mano a Razumikin. Pedro Petrovich entró y saludó a las damas con bastante amabilidad, pero muy serio, y al parecer desconcertado. Pulcheria, que también parecía aturdida, apresuróse
a hacer sentar a todos alrededor de la mesa redonda sobre la cual hervía el samovar. Dunia y Lujin se colocaron uno frente del otro. Razumikin y Raskolnikov lo hicieron frente a Pulcheria, el primero junto a Lujin y Raskolnikov al lado de su hermana. Hubo un momento de silencio. Pedro, con gesto reposado, extrajo un perfumado pañuelo de batista del bolsillo y se limpió las narices, conservando el aire de un hombre que, no obstante ser benévolo, ha sido ofendido en su dignidad y está firmemente resuelto a pedir explicaciones. Mientras se hallaba en la antesala, se sintió tentado de retirarse sin más trámite, infligiendo de ese modo a las damas un castigo ejemplar que seguramente las hubiera hecho recapacitar acerca de su forma de proceder. Pero quedaba un punto por aclarar, y Lujin no era hombre que gustara de las situaciones ambiguas. Si sus órdenes habían sido desacatadas, por algo debía ser. Era mejor saberlo de inmediato. Siempre quedaríale tiempo para hacer sentir el peso de su indignación, puesto que disponía del medio más adecuado. Espero que hayas tenido un buen viaje, dijo como por fórmula a Pulcheria. Sí, gracias a Dios, Pedro Petrovich. Mucho me alegro de que sea así. ¿Y Avdosia no se fatigó demasiado? No, yo soy joven y fuerte. No me fatigo con facilidad, respondió Dunia. Pero para mamá el trayecto fue muy penoso. Lo comprendo. Los medios de comunicación nacionales se extienden sobre tan inmensas distancias. Nuestra madre Rusia, como se dice, es tan grande. A pesar de mi vivo deseo, no me fue posible esperaros ayer en la estación. Confío en que no os habréis visto en mayores dificultades. Por el contrario, Pedro Petrovich, nos encontramos en una situación muy difícil, se apresuró a responder por singular entonación Pulcheria. Y si Dios no hubiera acudido en nuestra ayuda enviándonos a Dmitri Prokofiev, no sé lo que hubiera sido de nosotras. Es este joven Dmitri Prokofiev Razumikin, agregó presentándolo al Lujin. Ya, ayer tuve el placer, murmuró Pedro Petrovich dirigiendo una mirada oblicua y poco amable a Razumikin. Luego frunció el ceño, guardando silencio. Pertenecía a esa categoría de personas que se muestran amables en sociedad y no dejan escapar ocasión alguna de aparentar dones de gracia y espíritu, pero que, cuando no se trata de su interés personal, pierden pie y se asemejan más bien a muñecos bien vestidos que a caballeros nacidos para ocupar la atención de sus semejantes y constituir el tema obligado de los comentarios de sus iguales en la escala social. Raskolnikov guardaba un obstinado silencio. Avdosia no quería pronunciar palabra antes de que hubiese llegado el momento oportuno, y Razumikin nada tenía que decir, de suerte que Pulcheria se sintió alarmada ante aquel silencio. Marta Petrovna ha muerto, ¿lo sabía? Comenzó viéndose en la penosa necesidad de reanudar la conversación. Sí, me informaron enseguida. Me anunciaron también que apenas realizado el sepelio de su esposa, Arcadio Svidrigailov se apresuró a trasladarse a esta ciudad. Por lo menos, esas son las noticias llegadas a mi conocimiento. ¿En San Petersburgo? ¿Aquí? Preguntó Dunia, angustiada, cambiando una mirada con su madre. En efecto, y bien entendido, no sin ciertas intenciones, si se tiene en cuenta la precipitación de su partida y en general las circunstancias que la precedieron. Señor, ¿es posible que hasta aquí venga a acosar a Dunia? Exclamó Pulcheria. Creo que no existe motivo para que os inquietéis, siempre y cuando vos, como Avdosia, os abstengáis de la menor relación con él. Por mi parte yo velaré y trataré de averiguar inmediatamente dónde se aloja. Ah, Pedro Petrovich, no se figura usted hasta qué punto me ha asustado, continuó Pulcheria. Solo lo vi en 2 oportunidades, pero me pareció espantoso. Estoy segura de que ha sido él quien ha causado la muerte de Marta. No es posible llegar a una conclusión precisa sobre ese punto. De acuerdo con los informes fidedignos que poseo, podría suponerse que Svidrigailov apresuró con su comportamiento el curso normal de las cosas, infligiendo padecimientos morales a su mujer. En cuanto a la conducta y las características generales del individuo, soy de vuestra opinión. Ignoro si es rico ahora y lo que le ha dejado Marta Petrovna. Dentro de breve
plazo lo sabré. Mas no creo necesario agregar que aquí en San Petersburgo, por poco que pueda, retornará enseguida a su antiguo género de vida. Es el hombre más disoluto y depravado de todos los de su especie. Tengo mis razones para suponer que Marta, que tuvo la desgracia de enamorarse de él y que pagó sus deudas hace 8 años, le fue útil en varios otros asuntos. Únicamente a fuerza de empeños y sacrificios logró que se concluyese una causa criminal que podía haber enviado a Siberia a Svidrigailov. Se trata de un asesinato cometido en condiciones particularmente espantosas y, por decirlo así, fantásticas. Ahí tienen lo que es ese hombre, si querían saberlo. ¡Ah, Dios mío!, exclamó Pulcheria. Raskolnikov escuchaba con la mayor atención. ¿Ha dicho usted la verdad al pretender que poseía informes fidedignos acerca de eso?, preguntó Dunia. Me he limitado a decir lo que he recogido de los propios labios de Marta, bajo formal protesta de guardar el secreto. Conviene observar que, desde el punto de vista jurídico, este asunto no deja de ser muy oscuro. En esa época vivía aquí y creo que vive todavía una mujer llamada Reschlich, una extranjera que practicaba la usura y se ocupaba de otros menesteres en pugna con la honestidad. Svidrigailov mantenía con ella relaciones de carácter más bien íntimo desde tiempo atrás. Esa mujer tenía en su casa a una muchacha de unos 15 años, tal vez 14, sordomuda. Era algo parienta de ella, sobrina segunda o algo así. La Reschlich la odiaba, echándole en cara hasta los mendrugos de pan que le daba como alimento, y llegó a castigarla en forma inhumana. Una mañana encontraron a la muchacha ahorcada en el granero. La investigación realizada por la justicia llegó a la conclusión de que se trataba de un suicidio. Después de las formalidades de práctica, parecía que el asunto iba a terminar de ese modo, cuando se registró una denuncia, afirmando que la menor había sido brutalmente violada por Svidrigailov. A decir verdad, todo era poco claro. La denuncia emanaba de otra alemana, mujer de la mala vida, y por lo tanto no merecía mucha confianza. En resumen, se cerró el proceso sin tener en cuenta el nuevo testimonio. Merced a las gestiones y al dinero de Marta, todo quedó en estado de rumor. No obstante, ese rumor era bastante significativo. Creo que vos misma, Abdosia, habréis oído hablar en casa de ellos, de la historia del criado Felipe, que murió víctima de sus malos tratamientos hace 6 años, en la época en que aún había siervos. Oí decir, por el contrario, que Felipe había sido ahorcado, precisamente, pero se vio impulsado, o mejor dicho, obligado a poner fin a sus días, por el despiadado sistema de persecuciones y vejámenes puestos en práctica por su amo, el señor Svidrigailov. Lo ignoraba, respondió Dunia. Solo oí referir a una historia muy extraña. Ese Felipe era, según oí decir, un filósofo doméstico, un hipocondriaco, al que la desmedida afición a la lectura de las obras más diversas había trastornado el cerebro. Afirman que se ahorcó para escapar no a los golpes sino a las burlas del señor Svidrigailov. Este último se comportó siempre bien con sus servidores, al menos en mi presencia, y todos lo querían, aun cuando no dejaban de imputarle también la muerte de Felipe. Observo, Abdosia, que os sentís inclinada a excusarlo, insinuó Lujin, esbozando una forzada sonrisa. El hecho es que se trata de un hombre taimado, pero seductor a los ojos de las mujeres. La pobre Marta, muerta de manera tan extraña, constituye una prueba deplorable de mi acerto. Quería solo daros un consejo, a vos y también a vuestra madre, previendo las tentativas que no dudo no tardará en renovar. En cuanto a mí, estoy firmemente convencido de que no dejará de ir a parar a una prisión por deudas o por algo peor. Marta jamás abrigó la intención de dejarle una parte de su fortuna, pues pensaba antes que nada en sus hijos, y si le ha legado algo será solo lo indispensable para que viva con modestia, una suma de poca importancia, efímera, que, dados los hábitos de ese buen señor, no le alcanzará para un año siquiera. Pedro Petrovich, dejemos de hablar del señor Svidrigailov si no tiene inconveniente, dijo Dunia. Esto me oprime el corazón. Estuvo en mi casa hace poco, exclamó bruscamente Raskolnikov, saliendo de su mutismo por primera vez. Se oyó un coro de exclamaciones y todos los rostros se volvieron hacia él. El mismo Pedro Petrovich pareció agitado. Hace media hora, mientras yo dormía,
entró en mi habitación y me despertó haciendo su propia presentación. Se mostraba desenvuelto y alegre, manifestando que esperaba que llegaríamos a ser amigos. Desea y solicita una entrevista contigo, Dunia, y me ha rogado le sirva de intermediario para obtenerla. Tiene que formularte una proposición, que ya me explicó en qué consiste. Además, me anunció que Marta, 8 días antes de su muerte, quiso a toda costa legarte 3.000 rublos en su testamento, dinero que podrás recibir dentro de poco tiempo. Dios sea loado, exclamó Pulqueria. Ruega por ella, Dunia. Es exacto. No pudo impedir de asentir Lujin. ¿Y después? Inquirió Dunia con vivo interés. Me dijo que no era muy rico y que toda la fortuna iría a parar a sus hijos, que se encuentran ahora con una tía, y por último agregó que vivía cerca de mi domicilio, aunque sin decir dónde. Tampoco se lo pregunté. ¿Pero qué quiere proponer a Dunia?, preguntó Pulqueria. ¿No te adelantó nada? Sí, me lo dijo. ¿De qué se trata? Más tarde lo sabrán. Raskolnikov aparentó desinteresarse de cuanto le rodeaba, concentrando toda su atención en la taza de té. Pedro Petrovich extrajo su reloj y miró la hora. Me reclama un asunto urgente y por lo tanto me veo en la obligación de retirarme. De ese modo podréis conversar con entera libertad. Quédese un poco más, Pedro, dijo Dunia. Vino con la intención de pasar la velada con nosotros y además nos comunicó por escrito que deseaba tener una explicación con mamá. En efecto, Abdosia, respondió Pedro Petrovich malhumorado, sentándose de nuevo sin abandonar el sombrero. A decir verdad, deseaba aclarar ciertos puntos que revisten extremada gravedad, pero como vuestro hermano no puede referirse en mi presencia a las proposiciones del señor Svidrigailov, con el mismo derecho no quiero ni puedo hablar en presencia de terceros, acerca de determinados puntos de suma importancia. Por otra parte, no se ha tenido en cuenta un ruego insistente que formulé en términos categóricos en absoluto. El rostro de Lujin se había tornado duro, y después de pronunciadas estas palabras, se encerró en un mutismo impregnado de altanería y solemnidad. Solicitó usted que mi hermano no asistiera a esta entrevista, y si esa solicitud no fue atendida, ello se debe solo a mi insistencia, replicó Dunia. Nos decía en su carta que mi hermano lo insultó. Creo que lo más indicado es poner las cosas en claro, para llegar a una reconciliación. Si en realidad Rodia le ofendió, debe presentarle sus excusas, y estoy segura de que no tendrá inconveniente en hacerlo. Pedro Petrovich recobró de inmediato el aplomo. Hay injurias, Abdosia, que no pueden olvidarse, ni con la mejor buena voluntad del mundo. Existe un límite para todas las cosas que no puede franquearse impunemente, pues una vez que se ha rebasado, ya no es posible volver atrás. No es precisamente de eso de lo que le hablaba, Pedro Petrovich, interrumpió Dunia, no sin cierta impaciencia. Comprenda bien que toda nuestra felicidad futura depende ahora de esto. ¿Será posible aclarar este punto y arreglar las cosas, sí o no? Le advierto con entera franqueza que no veo otro medio de salir de esta situación, y si usted me estima, por poco que sea, es preciso que hoy mismo terminemos con esta historia. Le reitero que, si mi hermano ha procedido mal, se disculpará. Me extraña que plantees la situación en estos términos, Abdosia Romanona, repuso Lujin cada vez más irritado. Que yo os estime hasta que os adore no significa que al mismo tiempo pueda no amar a un miembro de vuestra familia. Al aspirar a la felicidad de obtener vuestra mano, no puedo asumir obligaciones incompatibles. No sea tan susceptible, Pedro, interrumpió Dunia. Demuestre ser el hombre inteligente y noble que he visto y que quiero ver siempre en usted. Le formulé una promesa sincera. Me considero su novia. Fíe usted en mí en este asunto y crea que sabré juzgar con imparcialidad. El hecho de que asuma este papel de árbitro no sorprende menos a mi hermano que a usted. Cuando hoy, después de haber recibido su carta, lo invité a venir sin falta para asistir a nuestra entrevista, no le revelé mis intenciones. Comprenda que, si no se reconcilian, tendré que optar por uno u otro, usted o él. Es así como se ha planteado la cuestión, tanto por su parte como por la de él. No quiero ni debo engañarme en esta lección. Por usted debo romper con mi hermano, por mi hermano debo romper con usted.
Quiero saber en este momento, y lo sabré, si en realidad es un hermano para mí. En cuanto a usted, la pregunta es esta. ¿Me ama? ¿Me estima? ¿Es usted una persona digna de ser mi esposo? Avdotia Romanovna, vuestras palabras ofrecen para mí un campo muy vasto de interpretaciones. Diré más, las hallo ofensivas, con motivo de la situación que tengo el honor de ocupar a vuestro respecto, sin referirme a lo que tiene de hiriente para mí que me coloquéis al mismo nivel de ese joven. Presuntuoso parecéis admitir la posibilidad de romper la promesa que me formulasteis. Decís usted o él, demostrando de esta manera cuán poco caso hacéis de mí. No lo puedo tolerar, dado el carácter de nuestras relaciones y las obligaciones que existen entre nosotros. ¿Cómo? Exclamó Dunia enrojeciendo de cólera. Pongo su interés en la balanza contra todo lo que he tenido hasta ahora de más preciado en mi existencia, contra todo lo que ha constituido hasta el momento actual mi propia vida, y se queja de que lo estimo demasiado poco. Raskolnikov sonrió sarcásticamente. Razumikin, inmóvil en su silla, parecía querer desaparecer. Pedro Petrovich hizo oídos sordos a esta réplica. De instante en instante crecían su arrogancia y su irritación como si se encontrara en su elemento. El amor por el futuro compañero de toda la vida, por el esposo, debe triunfar sobre el amor fraternal, pronunció sentenciosamente. En todo caso, no puedo ser colocado en una misma línea, aun cuando haya declarado no ha mucho que no quería ni podía explicar en presencia de vuestro hermano el motivo de mi visita. No dejo de estar dispuesto a dirigirme a vuestra honorable madre para suministrarle todos los esclarecimientos necesarios sobre el punto capital y para mí ofensivo. Vuestro hijo, ayer en presencia del señor Razsutkin, es así como os llamáis, disculpadme, olvidé vuestro nombre. Vuestro hijo me ofendió alterando sistemáticamente mi pensamiento, que yo os había manifestado en una oportunidad anterior en el curso de una conversación privada, a saber que, a mi juicio, era más ventajoso desde el punto de vista conyugal casarse con una joven pobre y afectada ya por las desdichas de la existencia que con una persona que hubiese experimentado todas las satisfacciones, pues de ese modo la moral se encontraría con seguridad más resguardada. Vuestro hijo exageró el alcance de mis palabras hasta lo absurdo, acusándome de abrigar los más negros designios y apoyándose, en mi opinión, en vuestra propia correspondencia. Me consideraría feliz si os fuera posible, Pulcheria, persuadirme de lo contrario. Me procuraríais con ello verdadero alivio. Decidme, por lo tanto, cuáles fueron los términos que empleaste para transmitir mis palabras en la carta que dirigiste a Rodion. No lo recuerdo con exactitud, respondió Pulcheria. Las transmití como lo comprendía. No sé cómo las habrá repetido Rodia. Tal vez exageró un poco. No puedo hacerlo sin que se lo sugirieras. Pedro Petrovich, declaró con dignidad Pulcheria, la prueba de que tanto yo como Dunia no tomamos muy a mal sus palabras es que estamos aquí. Muy bien, mamá, aprobó Dunia. Así pues, ¿el que no tiene razón soy yo? Hasta ahora no ha hecho más que acusar a Rodia, Pedro, olvidando que en su carta formulaba acusaciones falsas contra él, agregó Pulcheria. No recuerdo haber escrito nada falso. En su carta dice que entregué dinero no a la viuda de un hombre víctima de un accidente como ocurrió en realidad, sino a su hija, a la que jamás había visto antes de ese momento, declaró Raskolnikov con acritud. Escribió esa falsedad para indisponerme con mi familia, y como si no fuera suficiente, agregó innobles insinuaciones acerca de la conducta de una joven a la que ni siquiera conoce. Todo esto no es más que una calumnia y cobardía. Disculpadme si me extendí en mi carta acerca de vuestros actos y cualidades. Fue con el único propósito de acceder a los deseos de vuestra madre y vuestra hermana, que me rogaron les hiciera saber cómo os había encontrado y qué impresión me habías producido. En lo que concierne a los hechos alegados, trata de hallar una sola línea que no sea la expresión de la verdad exacta, para decirlo de otra manera, que no habéis derrochado vuestro dinero y que en esa familia, por desventurada que sea, no hay miembros que por su conducta son indignos del interés de las personas decentes. A mi juicio, con toda la dignidad de que usted hace gala,
no vale lo que el dedo meñique de esa infeliz jovencita, a quien arroja usted la primera piedra. ¿Quieres decir que no vacilarías en presentarla a vuestra madre y a vuestra hermana? Si le interesa saberlo, le diré que ya lo hice. Hoy mismo le rogué que tomara asiento junto a mamá y a Dunia. —¡Rodia! —exclamó Pulqueria. Dunia se ruborizó. Razumiquín miró con aire espantado, y Lujín sonrió sarcástica y despectivamente. Como podéis apreciar, Abdosia, no es muy posible que podamos llegar a un acuerdo. Considero que este asunto ha quedado resuelto y aclarado de una vez por todas. Me retiraré para no echar a perder por más tiempo los placeres de esta reunión de familia y para no entorpecer la comunicación de secretos. Mas al dejaros, me permitiré haceros observar que en el futuro desearía que se me ahorrara esta clase de encuentros, por no decir compromisos. Os formulo en especial esta demanda, Pulqueria, tanto más cuanto que a mi carta os fue dirigida solo a vos y no a otras personas. Pulqueria se sintió un tanto ofendida. Sus palabras dan a entender que nos considera por entero a su merced, Pedro. Dunia ya le explicó por qué no dimos satisfacción a su pedido. Sus intenciones no podían ser mejores. ¿Será posible que atribuya usted a sus deseos el carácter de órdenes? Me veo en la necesidad de decirle que es ahora cuando le convendría mostrarse más delicado e indulgente, pues hemos depositado toda nuestra confianza en usted y todo lo hemos abandonado para venir aquí, poniéndonos a su disposición. Eso no es del todo exacto, Pulqueria, en especial cuando acabáis de ser informada de que Marta ha legado 3.000 rublos a vuestra hija. Me parece que ese dinero llega muy oportunamente, a juzgar por el tono que adoptáis para dirigiros a mí. Esta observación induce a pensar que contaba usted con nuestra miseria, agregó Dunia irritada. Pero ahora por lo menos no puedo contar con ella, y sobre todo no quiero impedir que lleguen a vuestro conocimiento las proposiciones secretas que Arcadio Ivanovich Svidrigailov encargó a vuestro hermano que os transmitiera. Por lo que puedo apreciar, esas proposiciones revisten capital importancia para vos y hasta puede ser que os resulten muy agradables. ¡Ah, Dios mío! —exclamó Pulqueria. Razumiquín no podía estarse quieto en su silla. —¿No te avergüenzas ahora, hermana mía? —preguntó Raskolnikov. —Sí, me avergüenzo —dijo Dunia. Pedro Petrovich, tenga la gentileza de retirarse. Al parecer este último no aguardaba semejante desenlace. Había contado demasiado consigo mismo, con la fuerza que le confería su posición y con la impotencia de sus víctimas, y no podía dar crédito a sus oídos. Perdió el color y sus labios se crisparon. —Abdosia, si franqueo esa puerta, no volveré jamás. Reflexionadlo bien. Aún en este momento mantengo lo que os he prometido. —¡Qué impudicia! —exclamó Dunia. Lo que quiero es que no vuelvas más. —¿Cómo? ¿Me rechazas entonces? ¿Me echás de esta manera? Que os conste, Abdosia, que tengo pleno derecho para protestar. —¿Cómo se atreve a hablar de ese modo? —intervino Pulqueria. ¿De qué puede protestar? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Tengo acaso la obligación de dar a mi Dunia a un hombre como usted? Váyase, váyase enseguida y déjenos en paz. Nos hemos equivocado consintiendo algo tan indigno, especialmente yo. Sin embargo, Pulqueria, no habéis vacilado en contraer un compromiso y darme una palabra que ahora desconocéis, y hasta me habéis impulsado a ponerme en gastos. Esta última recriminación, encuadrada también dentro del carácter de Pedro, que Raskolnikov, no obstante la cólera que hervía en él y los esfuerzos que hacía por dominarse, no logró evitar una sonora carcajada. Pero Pulqueria estaba furiosa. ¿Gastos? ¿Qué gastos son esos? Supongo que no se refiere al baúl. El conductor lo transportó gratuitamente, señor. Habla de compromisos. Recuerde, Pedro, que fue usted quien nos ató de pies y manos y no lo contrario. Basta, mamá. Te lo ruego, suplicó Dunia. Pedro, tenga la bondad de marcharse. Ya me voy, pero antes una última palabra. Vuestra madre parece haber olvidado que me decidí a solicitar vuestra mano en un momento en que vuestra reputación era la comidilla de todos los habitantes de la región. Al desafiar por vos la opinión pública y al tratar de desmentir con mi actitud esos rumores, creo que por lo menos me hice acreedor a vuestro reconocimiento y que merecía una recompensa. Pero la venda ha caído de mis ojos.
y veo que, probablemente, he obrado en forma equivocada al despreciar los rumores públicos. «Pero este hombre quiere que le partan la cabeza», rugió Razumikin levantándose de un brinco y preparándose para embestir contra el insolente. «Usted es un individuo vil y malvado», dijo Dunia, con lágrimas en los ojos. «Ni un gesto, ni una palabra», dijo Raskolnikov reteniendo a Razumikin. Luego, acercándose a Lujin y hablándole casi en la cara, le dijo: «Esa es la puerta, y ni una palabra más, o...». Pedro Petrovich, con el rostro pálido y contraído por la cólera, lo miró un instante. Luego, girando sobre sus talones, salió de allí. Es muy difícil que alguien haya podido abrigar más odio en su corazón que el que aquel hombre experimentaba contra Raskolnikov, al que atribuía su fracaso. Es digno de tenerse en cuenta que mientras bajaba la escalera, imaginábase que su causa no estaba definitivamente perdida y que lo concerniente a las damas, todo podía arreglarse todavía en forma satisfactoria. Capítulo 3. Hasta el último minuto Pedro Petrovich estuvo lejos de esperar tal desenlace. Ese era el punto capital. Se mostró descarado y agresivo al no entrever siquiera la posibilidad de que las dos pobres mujeres indefensas se le escurrieran de entre las manos. Lo que contribuyó en especial a fijar esa suposición en su mente era su vanidad y esa especie de aplomo del que hacía una cuestión de amor propio. Surgido de la nada, habituado a admirarse a sí mismo, Pedro Petrovich tenía la más elevada opinión de su inteligencia y su capacidad. Cuando se hallaba solo, recurría con frecuencia al espejo para contemplar su imagen con íntima satisfacción. Pero lo que apreciaba por sobre todas las cosas del mundo era el dinero adquirido merced a su trabajo y sin desdeñar medio alguno. Ese dinero permitíale tratar de igual a igual con las potencias superiores. Al recordarle con amargura a Dunia que se había decidido a tomarla por esposa, a pesar de los rumores poco halagüeños para su reputación, habló con sinceridad, y hasta es de creerse que experimentaba vivo despecho ante tan negra ingratitud. Es preciso indicar, sin embargo, que cuando solicitó la mano de Dunia, estaba perfectamente convencido de lo absurdo de esas calumnias, que por otra parte la misma Marta se encargó de refutar. Desde hacía tiempo no circulaban ya en la pequeña localidad, donde la conducta de la joven era mencionada como ejemplo y con vivos elogios. Pedro Petrovich no había negado en aquel momento que estaba bien enterado de esas circunstancias. No obstante, se atribuía el mérito de haberse resuelto a elevar a Dunia hasta su altura, considerando esa acción como una suerte de hazaña. Cuando fue a visitar a Raskolnikov, entró con la sensación de benefactor que se apresta a recoger los frutos de su buena acción y a oír los más halagadores cumplidos. Al descender la escalera del edificio Bakaliyev, se consideraba incomprendido y vejado en sus más nobles sentimientos. Dunia le era indispensable de todo punto de vista. Renunciar a ella era algo inadmisible. Se había abandonado sus sueños con verdadera embriaguez, en lo más íntimo de su corazón. Una joven de excelentes prendas morales y pobre, tenía que ser pobre, condición indispensable. Muy joven, muy bella, de buena familia y bien educada, muy tímida, que hubiera experimentado grandes infortunios y que no viera más que por sus ojos. Que toda su vida le bendijera como su bienhechor, sumisa, que se confundiera de admiración ante él y que le perteneciera a él solo. Qué de escenas, qué de suaves idilios se presentaban a su imaginación sobre este tema, a la vez seductor y engañoso, cuando se concedía un reposo entre sus asuntos. Aquel sueño acariciado por tantos años estuvo a punto de realizarse. La belleza y la educación de Avdosia le habían cautivado, y la situación desesperada en que se hallaba le estimuló al más alto grado. La joven poseía, además, algo que no se esperaba. Revelábase orgullosa, enérgica, virtuosa. En cuanto a su educación e instrucción, no dejaba de ser superior a él. Se dio cuenta. Pensar que una criatura de esas condiciones guardaríale toda su vida un reconocimiento servil por el beneficio con que la gratificara, que marcharía cabeza abajo para serle agradable, mientras que él no tendría más que mandar para ser obedecido. Justamente como hecho de medida, poco antes de encontrarse con ella, Pedro
Había cambiado en definitiva de carrera para entrar en un círculo más vasto de actividades, al mismo tiempo que para hacer poco a poco su camino en aquella alta sociedad que le atraía como un imán, haciéndole soñar con la gloria y el poderío. Decidido a sondear el terreno en San Petersburgo, comprendió que la ayuda de una esposa dócil y bella sería de inapreciable valor. El encanto que emana de una pequeña atractiva, virtuosa, instruida, iba a embellecer su existencia, atrayéndole simpatías, formándole una aureola, y de improviso todo se derrumbaba. La brutal, la monstruosa ruptura le hizo el efecto de un rayo caído en la cabeza. Era una farsa abominable, un absurdo. Pretendió mostrarse un poco impertinente y apenas le dieron tiempo para terminar. Quiso dejar sentada su superioridad, se dejó ir poco lejos, y aquello por poco acaba a golpes. Amaba a Dunia, a su manera, y ya disponía de ella en sus sueños, cuando de pronto, el desastre. No, al día siguiente habría que reparar la situación, recuperar el terreno perdido, y en especial, aniquilar al mequetrefe causante de todo. Experimentaba a su pesar una sensación de desasosiego al recordar a Razumikin, pero pronto se tranquilizó a este respecto. No faltaba más, colocar a ese imbécil a la misma altura que yo, Lujin. El único que en realidad le causaba alguna inquietud era Svidrigailov. En resumen, preveía una cantidad de inconvenientes y desazones. Fui yo, sobre todo, quien tuvo la culpa, dijo Dunia besando a su madre. Entreví una posibilidad de mejorar nuestra situación, pero te aseguro, hermano mío, que jamás hubiera creído que se tratara de un ser tan vil. Si lo hubiera advertido, no me habría dejado tentar. No me acuses, hermano. Dios vino en nuestra ayuda. Él nos ha librado del mal, murmuraba Pulcheria con cierta gravedad, como si aún no creyera lo ocurrido. Por espacio de 5 minutos el contento fue general y las risas brotaron en forma espontánea. Solo Dunia palidecía en ocasiones y su rostro se ensombrecía al recordar lo sucedido. Pulcheria no se hubiera figurado jamás que pudiese regocijarse de un acontecimiento de tal naturaleza. Esa misma mañana consideraba todavía una catástrofe la ruptura del compromiso de su hija con Lujin. Razumikin se sentía en el paraíso. No osaba manifestar plenamente su placer, pero temblaba de dicha, aspirando el aire con verdadera fruición, como si le hubieran sacado de encima un peso agobiador. Desde este momento tendría el derecho de dedicarles toda su vida, de servirlas. ¿Qué no hacer por ellas? Trataba de alejar de su mente cualquier pensamiento relacionado con el porvenir temeroso, de ceder al vuelo desorbitado de su imaginación. Raskolnikov no se movió de su lugar, melancólico y casi distraído. Después de haber insistido tanto en que se cortaran las relaciones con Lujin, parecía interesarse menos que nadie en lo sucedido. Dunia pensó que aún estaba enfadado con ella, y Pulcheria Alejandrovna lo contemplaba con inquietud. ¿Qué te dijo Svidrigailov?, le preguntó Dunia. Ah, sí, exclamó Pulcheria. Raskolnikov levantó la cabeza. Tiene el firme propósito de regalarte 10.000 rublos, y además manifiesta vehementes deseos de verte una vez más en mi presencia. ¿Verlo? ¡Jamás!, exclamó Pulcheria. ¿Y cómo se atreve a ofrecerle dinero? Raskolnikov dio cuenta, con evidente sequedad, de su conversación con Svidrigailov, omitiendo referirse a las apariciones de Marta para no apartarse del tema principal, y por repugnancia a pronunciar frases que no fuesen estrictamente indispensables. ¿Qué le respondiste?, preguntó Dunia. Le declaré en un comienzo que no te diría una sola palabra de esto, pero me anunció su intención de hacer todo de su parte para tratar de obtener esa entrevista por sí mismo. Pretende que la pasión que albergó por ti era una sola fantasía de su imaginación exaltada y que ahora no experimenta sentimiento alguno a este respecto. No quiere que te cases con Lujin. Debo agregar que se expresó en forma confusa. ¿Qué idea te has formado de ese hombre, Rodia? ¿Cómo lo juzgarías? Confieso que esto no me parece muy claro. Ofrece 10.000 rublos y al mismo tiempo asegura que no es rico. Declara que se propone salir de viaje y a los 10 minutos olvida lo que ha dicho. Luego anuncia que va a casarse, que ha encontrado novia.
Sin duda abriga ciertos designios que acaso no sean buenos o correctos, pero por otra parte, no deja mucho campo a las suposiciones, puesto que no obraría tan torpemente si tuviera malas intenciones. Como podrás imaginarte, rehusé en tu nombre de una vez por todas sus ofrecimientos de dinero. En general, me pareció asaz extraño, y hasta pude notar en él ciertos indicios de locura. Quizá me haya equivocado, y todo sea simple ficción. La muerte de Marta debe haberlo afectado. Que Dios conceda reposo a su alma, dijo fervorosamente Pulqueria. Jamás dejaré de orar por ella. ¿Qué sería de nosotros, Dunia, sin esos 3000 rublos? En verdad puede decirse que caen del cielo. Ah, Rodaya, piensa que esta mañana no nos quedaba por todo capital más que 3 rublos. Dunia y yo nos proponíamos empeñar lo antes posible en nuestros relojes para no pedir nada a Lujín, puesto que no adivinaba nuestra situación. La oferta de Svidrigailov constituía algo inesperado en absoluto para Dunia, que permanecía pensativa. Debe haber concebido algo horrible, dijo como si hablara para sí misma, temblando casi. Ese temor excesivo no pasó inadvertido para Raskolnikov. Creo que tendré más de una ocasión de volver a verle, dijo su hermana. Encontraremos sus huellas, yo me ocuparé de buscarlo, exclamó con energía Razumikin, y una vez que lo haya encontrado, no le perderé de vista. Rodia me ha autorizado, me dijo que velara por usted. ¿Me permitirá que lo haga, Abdosia? Dunia sonrió, tendiéndole la mano, mas la preocupación no se borró de su rostro. Pulqueria la contempló con timidez. La perspectiva de los 3000 rublos parecía haberle devuelto la serenidad. Un cuarto de hora más tarde, todos conversaban con animación. El mismo Raskolnikov, aunque en silencio, escuchaba con interés. Razumikin, cediendo a su costumbre, era el más charlatán. ¿Por qué tienen que irse?, decía con calor. ¿Qué harán ustedes en aquel agujero de provincia? Aquí están todos juntos y necesitan unos de otros. Quédense por lo menos algún tiempo. Acéptenme como amigo, como asociado, y les aseguro que emprenderemos un negocio excelente. Escuchen, voy a explicarles mi proyecto en detalle. Se me ocurrió esta mañana, cuando nada había pasado aún. Tengo un tío. Pronto lo presentaré a ustedes. Es un viejecito muy respetable, y que dispone de un capital de 1000 rublos, y goza además de una pensión. Desde hace 2 años insiste en que acepte ese dinero y le pague 6% de interés. Veo que lo que se propone es ayudarme en forma disimulada. El año anterior no tuve necesidad de esos 1000 rublos, pero este año no esperaba sino su llegada para aceptarlos. Ustedes pueden poner 1000 rublos de los 3000 que van a recibir, y con eso tendremos lo suficiente para iniciar las operaciones de nuestra sociedad. A continuación, Razumikin se extendió en detalles acerca de su proyecto. Puntualizó que casi todos los libreros y editores conocen mal su oficio, y que las buenas ediciones son en general de fácil venta y proporcionan buenas ganancias. Añadió que desde hacía un par de años trabajaba por cuenta de otros y que soñaba con convertirse en editor. Conocía bastante bien 3 idiomas extranjeros, aunque 6 días antes hubiera declarado a Raskolnikov que era Swash en alemán, para decidirlo a aceptar la mitad de una traducción y 3 rublos adelantados. Su mentira no había engañado a Raskolnikov. ¿Por qué vamos a permitir que se nos escape un buen negocio, si tenemos a nuestra disposición el mejor medio para realizarlo con éxito? Quiero decir, un capital que nos pertenece. Prosiguió con empecinamiento Razumikin. Seguramente tendremos que trabajar mucho. Pues bien, trabajaremos. Ciertas ediciones reportan ahora un margen de utilidad considerable, y por lo menos nosotros sabremos qué es lo que hay que traducir. Traduciremos, editaremos, prosiguiendo a la vez nuestros estudios. Mi experiencia nos será de gran utilidad. Conozco todos los detalles del negocio al dedillo. No pretendo pasar por hechicero, ni nada por el estilo, pero cuando se presenta la oportunidad de ganar dinero, es una tontería no aprovecharla. Sé de 2 o 3 libros que solo por presentarlos a la consideración de los editores para traducirlos y publicarlos me reportarían 100 rublos de beneficio cada uno, y hay otro que no lo señalaría ni por 500 rublos. Y decir que si se lo propusieran serían capaces de vacilar. Son tan imbéciles. En lo que concierne a la parte material, tipografía, papel, venta, pueden fiar en mí. Comenzaremos en pequeña escala y poco a poco iremos ampliando el negocio.
Por lo menos nos ganaremos la vida sin mayores tropiezos. Los ojos de Dunia brillaban de entusiasmo. Lo que usted propone, Dimitri, me agrada mucho. Yo, como es natural, no entiendo nada de eso, dijo Pulqueria. Acaso sea lo que más convenga, sobre todo si tenemos que quedarnos aquí algún tiempo. Miró a Rodia. ¿Qué piensas, hermano mío?, preguntó Dunia. Creo que es una idea excelente. Claro está que no hay que pensar en una gran editorial, pero es muy posible editar 5 o 6 volúmenes cuyo éxito esté asegurado. También yo conozco una obra que con seguridad se vendería fácilmente. En cuanto a si Razumikin está en condiciones de llevar adelante el negocio, no abriguen duda alguna al respecto. Por otra parte, tendremos tiempo de sobra para volver a ocuparnos de esto. ¡Hurra!, exclamó Razumikin. Ahora escuchen. En esta misma casa hay otro departamento que se alquila, con muebles por un precio moderado. Consta de 3 habitaciones. Pueden alquilarlo, mientras las cosas se arreglan. Mañana iré a empeñar el reloj y les traeré el dinero. Todo saldrá a pedir de boca. Lo principal es que podrán vivir juntos. Rodia estará con ustedes. Pero, ¿a dónde va Rodia? ¿Cómo, Rodia? ¿Ya nos dejas?, preguntó Pulqueria. En este momento, agregó Razumikin. Dunia contempló a su hermano con sorpresa y desconfianza. Raskolnikov tenía el gorro en la mano y se aprestaba a partir. Se diría que van a enterrarme y que nos decimos adiós para siempre. Sonreía, pero nada se parecía menos a una sonrisa que la expresión de su rostro. Después de todo, quién sabe, tal vez sea la última vez que nos veamos. Estas palabras, que a lo sumo respondían a su pensamiento íntimo, fueron pronunciadas espontáneamente en voz alta. —¿Pero qué tienes? —exclamó la madre. —¿A dónde vas, Rodia? —inquirió Dunia. —Es preciso que salga. Quería deciros, al venir aquí, mamá, y a ti también, Dunia, que haríamos mejor en separarnos por algún tiempo. No me siento muy bien, no estoy tranquilo. Más tarde vendré, cuando sea posible. Os recordaré y llamaré. Dejadme, quiero estar solo. Es una decisión que ya había adoptado. Sí, ya lo había decidido. Ocurra lo que ocurra, que parezca o no, quiero estar solo. Olvidadme. Cuando sea necesario yo vendré, u os haré llamar. Tal vez todo resucite y ahora, si me amáis, renunciad a verme. De otro modo os detestaré, lo presiento. Adiós. Señor, gimió Pulqueria. La madre y la hermana estaban aterradas. Razumikin miraba como atontado. Rodia, reconcíliate con nosotras. Seamos como en el pasado, dijo sollozando Pulqueria. Raskolnikov se dirigió lentamente hacia la puerta. Saliendo de la habitación, Dunia le siguió. Hermano mío, ¿cómo puedes conducirte así con nuestra madre? Raskolnikov la miró en silencio. No es nada, ya volveré, balbuceó a media voz, como si no tuviera plena conciencia de lo que quería decir, y abandonó el departamento. Desalmado, egoísta sin entrañas, vociferó Dunia. No es un desalmado, está loco, ha perdido la razón. ¿Es posible que no se dé cuenta, Dunia?, murmuró Razumikin al oído de la joven estrechándole la mano con fuerza. Vuelvo enseguida, dijo a Pulqueria, que estaba más muerta que viva, y se precipitó fuera del departamento. Raskolnikov lo aguardaba en el extremo del corredor. Sabía que correrías detrás de mí, le dijo. Vuelve y quédate con ellas. Acompáñalas también mañana y siempre. Yo quizá vuelva, si es posible. Adiós. Se alejó sin tender la mano a su amigo. ¿Pero a dónde vas? ¿Qué te sucede? ¿A qué se debe tu actitud? ¿Cómo puedes comportarte de esta manera? Raskolnikov se detuvo otra vez. Te pido encarecidamente que no me interrogues. Nada tengo que decirte. No vengas a mi casa. Déjame, pero no las abandones. ¿Me comprendes? El corredor era muy oscuro, pero ambos se encontraban debajo de una lámpara. Por espacio de un minuto se contemplaron en silencio. Razumikin se acordó toda su vida de aquel minuto. La mirada fija y ardiente de Raskolnikov parecía aumentar en intensidad de segundo en segundo, penetrando hasta el fondo de su alma. De pronto Razumikin se estremeció. Algo extraño se deslizaba de uno a otro. Se insinuaba una idea horrible, monstruosa. Cobraba cuerpo, convirtiéndose en certidumbre.
Razumikin palideció como un muerto. ¿Comprendes ahora? Musitó Raskolnikov, cuyo rostro se crispó en una mueca dolorosa. Vuelve a ellas. No las dejes. Se apartó con brusquedad saliendo de la casa. Imposible describir con exactitud lo que aconteció aquella noche en el departamento de las dos mujeres. Al regreso de Razumikin, que trató de tranquilizarlas, asegurándoles que Rodia estaba enfermo y tenía absoluta necesidad de reposo, les juró que no dejaría de ir a verlas, que iría todos los días, que se encontraba en un estado de extremada nerviosidad y que no había qué contradecirle. Les dijo de mil maneras que velaría por Rodia, procurándole un buen médico, el mejor, recurriendo a los más afamados especialistas, si era menester. En una palabra, a partir de aquella noche, Razumikin fue para ellas un hijo y un hermano.